Tiempo de recibir a TVC Noticias en esta primera emisión, Marilyn. Así es, Robert, y a nuestros amigos televidentes, gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Información política, que es lo que ha sucedido en Ecuador las últimas 24 horas. Mandarles el abrazo, provecho del desayuno. Vamos a contar qué ha pasado. Así es, tras permanecer 1 año y 6 meses prófugo, José Adolfo Macías Villamar alias Fito fue recapturado la tarde de este miércoles. Su captura se dio en el búnker de la casa de un familiar, líder de los choneros. Fito podría ser extraditado a Estados Unidos. ¡Habla fuerte! ¡Ah, fuerte! José Adolfo Macías Villamar. José Adolfo Macías Villamar. ¡Hasta los nombres completos! José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. Minutos después de la captura de Fito, quien se lo observó boca abajo rodeado y apuntado por las armas de los miembros militares, se lo escuchó dirigirse a los titulares del bloque de seguridad, los ministros de Defensa y del Interior Carlos Lofredo y John Reinberg. Ya fui capturado, ministro. No sé cómo la pinta. ¿No es como la pinta? Entonces... Alias Fito fue recapturado en Manta. Su libertad le duró 18 meses tras su fuga de la cárcel regional de Guayaquil. Sobre su futuro, brindó una primera pista el primer mandatario Daniel Noboa, quien en Twitter escribió en la parte pertinente: Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Según se tiene entendido, la operación del bloque de seguridad para recapturar a José Macías se desarrolló con precisión y sin bajas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Una operación exitosa del bloque de seguridad. De otra parte, el presidente del Legislativo, Nils Olsen, entregó parte del crédito de la captura de alias Fito a las leyes de solidaridad e inteligencia, mismas que permiten, entre otras acciones, realizar operaciones militares efectivas, así como allanamientos sin una orden judicial previa. Ante la exitosa intervención del bloque de seguridad, la Embajada de los Estados Unidos también se pronunció mediante su cuenta de X, expresando sus felicitaciones y apoyo al Ecuador. ¡Hasta los nombres completos! Informó Javier Rosero. La operación militar y policial que permitió la recaptura de alias Fito, indicaron los ministros del Interior y Defensa, respondió a un trabajo netamente nacional. Los secretarios de Estado enfatizaron que esta labor fructífera también fue gracias al apoyo de la aprobación de normativas que les dio el marco legal para actuar de manera contundente. Sobre las 21 horas con 30 minutos arribó a la base aérea Simón Bolívar del puerto principal el avión que trasladó a Adolfo Macías, líder de los choneros, desde la ciudad de Manta hacia Guayaquil. Escoltado por el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, un cabizbajo Fito fue trasladado a la cárcel regional. Una operación exitosa que tuvimos más de 10 horas de trabajo el día de hoy. Se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó que la intervención fue netamente nacional y que respondió a un trabajo de inteligencia que el bloque de seguridad efectuó. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación. A su vez, el titular de la cartera de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó que el trabajo legislativo, tanto del bloque de ADN como del presidente de la República, brindaron a las instituciones del orden un cuerpo normativo para efectuar estos allanamientos de inteligencia. Queremos agradecer públicamente al presidente de la República y al bloque legislativo de ADN por darnos las herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Explicaron que ahora las miras de los uniformados se enfocarán en los demás líderes de las mafias y criminales, hasta poner tras las rejas a todos quienes imponen el terror en el país. Queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Nos falta uno todavía. Informó Mauricio Sánchez. ¿Dónde estaba Fito?
A 4 minutos del redondel de la Tejedora en Montecristi y a más o menos 20 minutos del centro de Manta, esto allí en Manabí. Estaba ubicada en una casa donde el bloque de seguridad capturó a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una zona poco poblada, pocas viviendas, cercanas a un barrio llamado Monterrey. Ahí se escondía este famoso líder de los choneros, en un inmueble que en enero casualmente ya había sido allanado, pero ahí no se encontró nada. Miremos. La ciudad pues igualito. ¡Ábrele! Ahí está. En un búnker bajo el suelo fue encontrado Adolfo Macías Villamar, alias Fito, la tarde de este miércoles por el bloque de seguridad. El escondite se encontraba camuflado en lo que sería un área de lavado de una vivienda de 3 pisos ubicada en el barrio Monterrey del cantón Montecristi, provincia de Manabí. La casa tenía una serie de lujos como paredes de mármol, un gimnasio, área de piscina, salón de billar, entre otras comodidades. Contaba con un amplio cerco eléctrico, puerta blindada. Además tenía cerraduras con sistema de reconocimiento facial, cámaras de seguridad por todo el perímetro y tecnología de última generación que ya había sido detectada en la zona. El sector, ubicado en los límites de los cantones Manta y Montecristi, es un barrio con poco desarrollo urbanístico, donde se pueden observar terrenos baldíos llenos de maleza y algunas casas construidas de manera distante. Las calles no están pavimentadas y hay poca iluminación. La zona cuenta con un amplio despliegue de cámaras de seguridad que estaban instaladas en vías de acceso a la casa donde fue hallado el líder de los choneros. A este lugar llegó el bloque de seguridad, tanquetas con personal militar y policial, unidades de equipos tácticos que se desplegaron en el inmueble donde se encontró a alias Fito. En varios videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo los militares retiran a Fito de su escondite y este se identifica. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. Esta vivienda el pasado 26 de enero fue allanada por el bloque de seguridad en un operativo contra grupos delincuenciales. Sin embargo, en ese entonces no encontraron al líder de los choneros, pero sí hubo detenidos y otros indicios. He encontrado a personas al margen de la ley, personas con boletas de captura. Hemos encontrado armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, munición, armamento. Y bueno, y vamos a continuar haciendo estos operativos en estos sectores y en otros sectores también de la ciudad. Durante la operación de captura de alias Fito se pudo observar en Manta y en Montecristi un gran movimiento de las Fuerzas Armadas y grupos especiales de la policía. En las instalaciones de la FAE, por ejemplo, hubo resguardo de militares. Desde allí se trasladó a Fito hasta otra base militar en Guayaquil. El personal militar permanece en el barrio Monterrey de Montecristi, donde se capturó a Fito. Allí continúan realizando investigaciones, revisando la casa y buscando más indicios que permitan vincular a otras personas del círculo cercano y de confianza de alias Fito. Esto mientras las casas de la zona están cerradas y permanecen con las luces apagadas, las calles están silenciosas y poca gente circula por el sector. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El 7 de enero de 2024 se difundió que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se había fugado de la cárcel regional del Guayas. Desde entonces era considerado el objetivo más importante de Ecuador. Pero, ¿cómo llegó a ser el líder de los choneros y cuál es su historial criminal? Aquí se lo contamos. José Adolfo Macías Villamar, quien hoy tiene 45 años de edad, nació el 30 de septiembre de 1979. Era mecánico. Según sus conocidos, empezó en el mundo delictivo sustrayendo piezas de vehículos. En el 2004 entabló amistad con Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien era el máximo líder de los choneros. La relevancia de su nombre entre las organizaciones delictivas tomó fuerza en diciembre del 2020, cuando asumió el mando de la agrupación narcodelictiva, luego de que Zambrano fue asesinado. En el 2011 volvió a ser detenido por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Lo transfirieron a la cárcel La Roca, donde el 11 de febrero del 2013 se fugó junto a otros 17 integrantes de los choneros, tras inmovilizar a 14 guías penitenciarios y salir en botes por el río Daule. Meses después fueron recapturados. El 12 de agosto del 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en coordinación con el SNAI, intervinieron el Centro de Privación de Libertad número 4 en Guayaquil, que implicó el traslado de Macías a la cárcel de máxima seguridad La Roca.
El paradero de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, era incierto desde el 7 de enero del 2024, día que se supo que fugó de la Regional Guayas, donde se encontraba pagando una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Sobre su huida, el secretario de Comunicación Roberto Izurieta expresó que lo más probable fue que hubo infiltración de información. En esos días preparaban un operativo para nuevamente trasladarlo a La Roca, de donde salió gracias a una orden judicial que le concedió el magistrado Diego Poma. Inmediatamente el presidente de la República, Daniel Noboa, denominó terroristas a los grupos criminales organizados, decretó la existencia de un conflicto armado interno, declarando estado de excepción por 60 días en el país, como una forma de frenar los motines en las cárceles. Según testimonios de otros privados de la libertad, en la Regional Guayas Macías ejercía un control interno. Tenía comodidades como piscinas cerca a los pabellones y la potestad de organizar fiestas, dar ruedas de prensa y hasta grabar un video musical. Ya recapturado, tendrá que afrontar todos los procesos judiciales que tiene en su contra, informó Maite Morán. Vamos a esta ley polémica. Con 84 votos a favor, aprobaron la Ley de Integridad Pública que reforma 21 cuerpos legales en diversas materias: el endurecimiento de penas para adolescentes infractores, la expulsión de extranjeros sentenciados, la selección de jueces sin concurso y la eliminación de la estabilidad laboral para servidores públicos. Ha generado múltiples cuestionamientos. Miremos. La Ley de Integridad Pública se aprobó en medio de cuestionamientos y anuncios de demandas de inconstitucionalidad en el legislativo. La unidad de materia, dice el correísmo, es uno de los talones de Aquiles de este proyecto, pues inicialmente modificaba 2 leyes y al finalizar su tratamiento reformó más de 20 cuerpos normativos. Lo que pasa es que es una especie de ensalada con Frankenstein, o sea, como que han cogido temas del Código Penal, del tema de contratación pública. El endurecimiento de penas a adolescentes infractores también desató polémicas, pues varios legisladores y la UNICEF creen que esta medida es regresiva en derechos. Al final del debate, no se aprobó que se juzguen a los menores como adultos, pero por delitos contra la vida podrían afrontar condenas de hasta 15 años en pabellones especiales de reclusorios comunes. Si es que los muchachos apoyan en la investigación, dan información de quienes les están involucrando en estos delitos, la pena se rebaja a la mitad. Hay una violación expresa a la Constitución, no lo está diciendo el correísmo, lo está diciendo UNICEF, y aspiro que ahora el gobierno y el presidente no vaya a decir que UNICEF es correísta. En este mismo contexto, se introdujo reformas de última hora para normar la expulsión de extranjeros sentenciados del territorio nacional. Será automáticamente expulsado del país, expulsado del país. No podrán volver en 40 años. Si es que vuelven antes, serán objetivo militar. La ley también incluyó reformas al Código de la Función Judicial para permitir la contratación excepcional y sin concurso de jueces en caso de una declaratoria de emergencia. Se deja abierto para que el Consejo de la Judicatura, sin concursos de merecimiento y oposición, se termine designando jueces y otros a dedo. Alguien decía, ¿y qué pasa si se politiza? Y por ahí un acucioso asambleísta del oficialismo decía, no, tranquilos, eso no va a pasar. Sí, porque en este país queremos más jueces limpios y menos jueces corruptos. La reforma enfrentó cuestionamientos por la derogatoria del artículo 89 de la LOCEP, que elimina la estabilidad laboral para funcionarios públicos. Eso se llama regresión de derechos, o sea, ahora ningún servidor público tiene estabilidad. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, dijo que las amenazas de inconstitucionalidad no le quitan el sueño, pues el proyecto habría cumplido con la normativa vigente. Temo no tomar las decisiones correctas. Creo que los ecuatorianos hoy por hoy exigen medidas importantes y drásticas para devolverle la seguridad a los ecuatorianos, y eso es lo que estamos haciendo en esta asamblea. Informó Álvaro Terán. Momento de hacer un nuevo corte comercial, pero en minutos les contaremos que hay 753 jueces menos de los que se necesita en el país. Más información, regresamos. Más información, amigos. El presidente del Consejo de la Judicatura reveló ante la Asamblea Nacional
que la justicia ecuatoriana opera con 753 jueces menos de los necesarios, un 92% de sistemas desactualizados y una brecha presupuestaria de $205 millones para este 2025. Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, reveló cifras alarmantes sobre el estado actual de la función judicial en el país. Más del 50% de las unidades judiciales a escala nacional se encuentran en estado crítico. Un déficit de aproximadamente 753 jueces en todas las materias, lo que incide directamente en la lentitud y congestión de los procesos judiciales. Un déficit presupuestario proyectado para este año 2025 que alcanzaría los $205 millones. Todo esto apuntaría a la necesidad de declarar a la función judicial en estado de emergencia. Y esa es la realidad que tenemos en la función judicial. Si yo tuviera las instalaciones adecuadas para que los servidores judiciales puedan trabajar en las instalaciones necesarias, yo creo que parte de los problemas no serían tan altos, tan álgidos tampoco. En razón de aquello, es necesario, yo lo vengo diciendo desde el año anterior, la declaratoria de emergencia es algo necesario. Si se declara el estado de emergencia, la Judicatura estará facultada, entre otras cosas, a realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales, a realizar contrataciones por emergencias que se requieran, algo que de acuerdo a Godoy ya consta en una normativa. Si ustedes se fijan en todo el desarrollo del artículo, son las causales por las cuales se puede poner a un servidor judicial de manera temporal. Y la última dice, o si se requiere atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de justicia. La norma es bien clara. Si bien la normativa aprobada no fija un plazo de terminación de esta posible emergencia, el titular de la Judicatura considera que debe ponerse un límite. La ley precisamente dice que deberá establecer un tiempo. Las emergencias precisamente son situaciones ocasionales. En medio de la comparecencia, el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, y la legisladora correísta Patricia Núñez protagonizaron un impasse. ¿Me permite, por favor? No la he irrespetado, pero ¿sabe lo que sí es irrespeto? Ser cómplice de un violador y no colaborar con la justicia. Discúlpeme, o le recuerdo el caso. ¿De qué manera? Le recuerdo el caso de la señorita señor, de Loja. Por favor. Le recuerdo el caso de la señorita de Loja. ¿Qué le pasa, por Dios? ¿Qué está Entonces, hablando? aterrice. Ser cómplice. Concéntrese en la pregunta. Por favor. Otro de los datos revelados por Godoy fue que el 92% de la infraestructura tecnológica opera con versiones de programación obsoletas o descontinuadas, lo que representa un riesgo para la seguridad, eficiencia y trazabilidad de los procesos judiciales, informó Miguel Ángel Bedoya. Increíble realmente. El Consejo de Participación Ciudadana inhabilitó al postulante del Consejo de la Judicatura por incurrir en la prohibición legal establecida en el Código de la Democracia. Miremos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió declarar la inhabilidad de René Toro, uno de los postulantes incluidos en la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para la renovación del Consejo de la Judicatura. La decisión se adoptó tras verificarse que el candidato incurre en una prohibición legal expresa. La resolución se basó en una denuncia ciudadana acompañada de documentación sustentatoria, entre la cual consta una certificación y una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que confirman que Toro se encuentra actualmente en funciones como juez electoral, participando de forma activa en la resolución de causas. En este caso se ha recibido una alerta ciudadana sobre el postulante Edison René Toro Calderón, quien ha ejercido funciones como conjuez del Tribunal Contencioso Electoral. Esta condición configura una inhabilidad determinada en el Código de la Democracia, que establece que juezas, jueces y consejeros electorales en funciones no pueden postularse a otros cargos del Estado mientras ejercen sus funciones. Lo que se ha determinado en un hecho público y notorio es que el doctor Edison René Toro Calderón se encuentra actuando como juez electoral y ha emitido actuaciones jurisdiccionales en el lapso del tiempo en el que fue nominado como integrante de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia. Por su parte, el consejero David Rosero respaldó la decisión y enfatizó que el Consejo de Participación está actuando con apego a la normativa. Cualquier persona
que tenga una prohibición legal establecida en el Código de la Democracia, establecida en la normativa, y que nosotros podemos ahora sí actuar oportunamente, se pueda realizarlo y se pueda acceder para no tener otros Wilman Teranes como ya lo hemos tenido, y actuar oportunamente en función de eso. Los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura continuarán prorrogados en funciones, mientras el Consejo de Participación no designa sus reemplazos. La resolución marca un precedente dentro del proceso de designación de autoridades, informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana, 27 minutos. César Córdoba, defensor del pueblo, y varios funcionarios de la entidad podrían ser investigados por presunto peculado. La denuncia salió de la propia entidad y fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo son quienes encendieron las alarmas sobre supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la entidad y que hoy las hacen públicas a través de su abogado, Stalin López. Jorge Rolando Pozo Pastás y Michelle Fernanda Báez Moya, que son funcionarios que pertenecen al Departamento Financiero de la Defensoría del Pueblo, quienes han detectado una serie de movimientos no apropiados, inapropiados para así decirlo y que ustedes conozcan de la mejor manera, sobre el manejo de los fondos que serían destinados a viáticos. Aparente mala utilización de recursos económicos que estaría afectando gravemente a algunas áreas. A los fondos que están destinados para la guardería de los hijos de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, están afectando gravemente a los fondos que van a ser destinados, que deben ser destinados al pago de arriendo de los diferentes inmuebles donde funciona la Defensoría del Pueblo, y de igual manera estarían afectando a los fondos que están destinados para proteger los derechos humanos y asuntos de tortura, que está en la obligación de hacer el seguimiento la Defensoría del Pueblo. Se trataría de presunto peculado cuya denuncia ya fue presentada en la Fiscalía General del Estado. De tal modo que si tiene responsabilidad su más alto personero, el Defensor del Pueblo, si tienen responsabilidad funcionarios de medio nivel o del más bajo nivel, se saque a la luz a través de la investigación, se responsabilice y se sancione. Por el momento no se ha establecido a cuánto ascendería el supuesto perjuicio. Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo no ha existido pronunciamiento alguno, informó Héctor Romero. Y para fortalecimiento y gobernanzas de áreas protegidas continúa su tratamiento en la Asamblea Nacional. Este día miércoles el gabinete de Daniel Noboa compareció ante la Asamblea para sustanciar y justificar este proyecto informativo que busca atraer inversiones para atender estas zonas y sobre todo generar desarrollo local. Con un nuevo nombre y 23 artículos adicionales a los del proyecto original, la Ley de Áreas Protegidas continúa con su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que prevé aprobar el informe para primer debate el próximo viernes. El ministro de Turismo, Mateo Estrella, compareció ante esta mesa legislativa y mencionó que el proyecto urgente prevé crear un mecanismo tripartito de gestión con el cual se busca generar inversiones y dotar de protección y garantías a las 78 áreas protegidas en el país. Una mezcla tripartita importante entre sector público, sector privado y comunidades, que pensamos que tienen un espacio muy importante en esta ley y que por supuesto pueden aportar a que las áreas naturales protegidas del Ecuador sean ese gran producto turístico que nosotros queremos. El financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se efectuará mediante la reactivación de un fondo económico alimentado por recursos públicos y privados. Es un fondo que está completamente olvidado. Lo que queremos es reactivarlo y encontrar nuevas fuentes de financiamiento para que puedan esos recursos destinarse al cuidado de nuestros parques nacionales. Para atraer las inversiones se prevé otorgar incentivos fiscales que comprenden la deducción del impuesto a la renta al 25%, la exoneración del impuesto a la salida de divisas y facilidades de pago en aranceles.
Estamos proponiendo que haya un régimen un poquito más extendido para las inversiones en áreas naturales protegidas, para que efectivamente exista el interés de operar ahí. Entonces, este tipo de incentivos y también incentivos que tengan que ver con seguridad jurídica. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, sostiene que la ley busca retomar el control de las áreas protegidas que han sido tomadas por organizaciones criminales. Cerca de 900 hectáreas están ahora captadas por la minería ilegal y que parte de eso también viene dado de la falta de protección por parte del Estado, en donde debería existir una mayor presencia. La ley también prevé entregar remisiones tributarias a pescadores artesanales y promover el desarrollo turístico. No obstante, para la puesta en marcha de proyectos recreativos en áreas protegidas, se plantea la necesidad de contar con estudios técnicos y ecológicos. Hay sitios que son de estricta conservación, son especies muy frágiles que no permiten la actividad humana. Incluso hay áreas protegidas que ni siquiera permiten la educación, es decir, que haya visitas de escuelas o algo, ni siquiera eso es permitido. Informó Álvaro Terán. El juez Fernando Muñoz renunció al Tribunal Contencioso Electoral tras denunciar presiones políticas, juicios penales y acciones de queja en su contra. El Consejo de Participación aceptó su dimisión. Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral y juez de este organismo desde 2019, presentó su renuncia irrevocable al cargo, la cual fue aceptada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La dimisión fue oficializada mediante una carta dirigida al Consejo de Participación, en la que Muñoz sostiene que su salida responde al cumplimiento del período constitucional para el que fue designado. No obstante, también expuso los obstáculos enfrentados durante su gestión, marcado por presiones externas y cuestionamientos políticos. El Consejo de Participación Ciudadana confirmó la aceptación de la renuncia y anunció que notificará al Tribunal Contencioso Electoral para que se inicie el trámite administrativo correspondiente. La trayectoria de Muñoz no ha estado exenta de controversia. En agosto de 2024, fue removido de la presidencia del Contencioso Electoral tras una sesión extraordinaria convocada por los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, en medio de disputas internas sobre el control del organismo. Muñoz deja su cargo tras 6 años en el órgano que se encarga de garantizar la legalidad de los procesos electorales en el país. El Contencioso Electoral dispuso adelantar las gestiones para que asuma su reemplazo, el conjuez Juan Patricio Maldonado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias por su sintonía. Revisamos más noticias. En Foro Económico Mundial de Verano realizado en China, el presidente Daniel Noboa posicionó al Ecuador como un país abierto a la inversión, defensor de la democracia y con una economía en recuperación. En el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Tianjin, China, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó este 25 de junio en el panel Protegiendo los motores del crecimiento, donde presentó los principales ejes del desarrollo económico, productivo y humano del país, en sintonía con los desafíos globales actuales. Durante su intervención, el presidente enfatizó que la prioridad de su gobierno es generar empleo y oportunidades para todos los ecuatorianos, destacando que su administración ha logrado estabilizar la economía y sanear las finanzas públicas. El mandatario puso énfasis en el crecimiento de la oferta exportable, particularmente en productos originados por pequeñas y medianas empresas como café, cacao, chocolate, arándanos, plátano y camarones. En materia de inversión, el mandatario remarcó la apertura del país hacia nuevos capitales, especialmente en sectores estratégicos como energía y minería responsable. El presidente Noboa ha sido un invitado especial a este espacio donde ha compartido con primeros mandatarios de diferentes países, CEOs, ha podido exponer a través de un panel cuál es su visión acerca de las oportunidades y el desarrollo del Ecuador en el corto, mediano y largo plazo. El Ecuador sigue abriendo puertas al mundo. Buscamos más empleo, mayor inversión y mayor comercio. El primer mandatario llamó a conformar un frente común latinoamericano contra la minería ilegal, por tratarse de una actividad ligada a redes de crimen organizado que amenaza el tejido social. Posteriormente, el jefe de Estado asistió a la sesión plenaria de apertura del foro, inaugurada por el primer ministro de China, Li Qiang, y que congrega a líderes mundiales, innovadores y agentes de cambio para debatir soluciones a los retos económicos más urgentes. Como parte de su agenda en Asia, el presidente Noboa también sostuvo un encuentro oficial con el primer ministro de Vietnam.
En esta cita se abordaron temas de cooperación bilateral con énfasis en áreas como infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y economía, informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a Guayaquil. Segura EP analiza el tipo de armas no letales que serán adquiridas en octubre para dotar a 650 agentes metropolitanos, pues el presidente de esa entidad, Fernando Cornejo, anunció que en la segunda convocatoria que inició la semana pasada ya hay 5.000 postulantes para cubrir un cupo de 700 uniformados. Tienen menos de un año en el cuerpo de agentes municipales ejerciendo el control del espacio público. Esther y Nixon pertenecen a la primera promoción cuya convocatoria se abrió en 2023 y eligió a 650 entre 22.000 aspirantes. Damos charlas de las ordenanzas del espacio y la vía pública, de la seguridad ciudadana, de la seguridad preventiva. Arduamente con la comunidad, con la sociedad, para mostrar la realidad y la otra cara del cuerpo de agentes de control municipal. Este miércoles se abrió la segunda convocatoria y en menos de 24 horas ya hay 5.000 postulantes. El proceso sigue en manos de la academia. No haber sido destituido de organismos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, no registrar pensiones alimenticias impagas ni condenas ejecutoriadas, no estén dándole ninguna carpeta a nadie. El proceso es virtual. Tenemos la seguridad del caso de acuerdo a los estándares del sistema, de cualquier tema que vaya a haber hackeo de la página. Definen además la adquisición de armas no letales para complementar la fuerza coercitiva y eficaz. Bueno, en ese aspecto, Jorge, y siempre hablando con sinceridad y la verdad, tenemos los conocidos taser, que son los que inhibidores a través de choques eléctricos, e incluso hemos visto ciertas cosas novedosas de que se puede disparar algo como un tipo de cerco. Con esta nueva camada tendrían cerca de 2.000 hombres en las calles. Confirmó que siguen colaborando en las acciones conjuntas para desmontar una sombra que le ha quitado el sueño a la ciudad. Informó Jorge Escobar.